Amiguita. Más estoy lista. Enciende el Betamax. Bueno, en eso estoy, celos. Espera. Sí, claro. Te voy a dar mi perfil. No, es que ¿sabes lo que pasa? Definitivamente tú ya ahí pasaste el límite. Y no creas que voy a estar toda la vida rindiéndote pleitesías, caramba. Y borra mi teléfono. ¿Qué pasó? Lágrimas. Déjalo. Ya no eres un animal doméstico. Bueno, táchalo, olvídalo. Así es. Es un re menor. ¿Un re menor? ¿Y no será mejor un fa sostenido menor? Sí, prueba. A ver, prueba. Has pasado el tiempo. El límite. El límite. Has pasado el bueno. Sí, como un ciervo estúpido. ¡Miren! ¡Es música! ¡Música! Has pasado el límite como un ciervo estúpido. Cualquier vida es válida sin ti. Borra mi teléfono o guárdate las lágrimas. No serás el último. Adiós. La ciudad es húmeda bajo un cielo pálido y me siento libre, 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 libre y me siento mágica. Alta como un pájaro, aspira. Hola, hola a todos, a todas. Abran su micrófono, por favor, que estamos de fiesta hoy día. Hola. Hola, ¿cómo están? Hola. 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 Hola a Ay, todas quiero y todos. a esto, bienvenidas, Hola. bienvenides, bienvenidos a al tercer conversatorio, a este ciclo de conversaciones que estamos llevando a cabo con Proyecto Creci. Les agradecemos profundamente que estén acá. Y hoy día nos permitimos la gala, nos permitimos la copa de vino, así que vayan a buscar sus copas de vino porque estamos de fiesta con las máximas, lágrimas, celos y dudas. María Paz Grandián, Marcela Salinas y Manuela Villarzún, muchas gracias, les agradecemos profundamente por estar acá y por poder compartir y conversar, que es el propósito de estos conversatorios que estamos organizando hace ya 3 semanas con las compañeras. Y nada, agradecerles profundamente por aceptar nuestra invitación. Nos sentimos ya, pero demasiado honradas. Chiquilla, no sé si alguna quiere decir algo. Gracias, chiquillas, por invitarnos. Yo me siento como extirpada aquí sola porque me da mucha pena que no poder estar allá, ahí. Sí, la mano está ya extirpada, ya Sí. Pero estamos todos extirpados, parece, en este tiempo. Es el tiempo de los extirpados. Pero es una instancia súper bonita y entretenida para
para vernos y para conversar. Sí, muy entretenido. Gracias por reunirnos. Invitar a la gente a prender las cámaras, a mirarnos las caras, a tomarse un tecito, un vinito, a fumarse una cosita. Todos bienvenidos. Así que prenda la cámara, que estamos de fiesta hoy día acá con las chiquillas. Sí. Muchas gracias por estar acá y bueno, partamos porque yo creo que el tiempo apremia y nada, primero, bueno, para los que, me imagino que todos los que están acá y todas las que están acá algo conocen de Lágrimas, Celo y Dudas, pero si no conocen como cuál fueron sus inicios, la primera pregunta tiene que ver con eso, que nos cuenten un poco, ¿cierto?, de cómo nace este proyecto Lágrimas, Celo y Duda, qué es lo que ustedes miran ahí en ese mundo 80s, 90s, ¿cierto? Como, ¿qué es lo que ustedes ven ahí? Y en el fondo, ¿cuáles son las motivaciones para llevar a cabo este proyecto que tiene de todo? Tiene teatro, dramaturgia, tiene canciones, tiene una puesta en escena donde mezclan melodrama, el kitsch, el glitter, así, pero el exceso absoluto. Entonces, ¿qué fue lo que ustedes miraron y cuáles fueron entonces las motivaciones que llevaron a crear este Lágrimas, Celos y Dudas? Clásico ya ahora, es como un clásico ya ahora, ¿no? Como De que mira, yo encuentro que fue medio casual. En esa época la negra vivía con la Manuela, cacha, y ahora vivía acá. Cuando recién empezamos a tener la idea, y fueron las chiquillas quienes tuvieron la primera idea, así como un impulso, y ellas me llamaron por teléfono. En esa época uno hablaba por teléfono. Y me dijeron, oye, ¿sabes que aquí surgió esta idea? Y pensamos en ti. Y dije, oye, qué buena la idea. Y un poco ahí empezamos a conversarla, pero es un poco siempre a propósito de las canciones. Son las canciones el material básico, y en todos los aspectos, como desde esa visualidad que nos entró como ochentera, hasta también esa cosa como de la radio llegando del colegio, y ahora ya de grande, triste, escuchándolo llorando sola, y lo que uno se autoculpa o se culpabiliza de escuchar Cebolla o algo así. Pero fue como un aglomerado de esas sentires y actitudes hacia esas canciones. Yo creo que eso fue un poco para mí. Sí, y seguramente también porque ha tenido así como tanto tiempo, porque se proyectó tanto en el tiempo, yo creo que porque en su origen también tuvo una razón como, entre comillas, sentimental. O sea, como dice la Mari, lo que repercutía en nosotros eran las letras de las canciones, nos veíamos con la negra cantando así en la casa las canciones muy comprometidas. Llorando, También dilo, llorando. también nuestras vidas estaban en esas coyunturas sentimentales y muy intensas, de producto de la edad, de la madurez y qué sé yo. Y en el fondo también ahí hay un cruce biográfico que hace que para uno tenga mucha importancia ese momento cuando nace ese proyecto. Sí. Sí, claro. Y entonces como que nos pasaba que teníamos ese material musical, ese arraigo, esas canciones, como ese vínculo. Hablábamos harto de nuestras mamás, oye, mi mamá, oye, tu mamá, no es que tu mamá, y empezó ahí a generarse algo que dijimos, oye, qué loca la ruta, o qué loco los espacios que nos hace visitar. ¿Por qué? Nos empezamos a hacer las preguntas, como, ¿por qué uno visitará este lugar? ¿Ah? ¿Por qué evocará esto? Y, lo que cantábamos, lo que escuchábamos, y empezamos en ese rollo, y inicialmente el proyecto se llamaba El Burlitzer del Amor. Hoy, ¿verdad? El Burlitzer del Amor, cacha, es Gracias a feo. Dios no se llamó así. No se llama así. Yo, Oye, el Burlitzer del Amor. Y algo del cebolla, el Burlitzer cebolla. Sí, ¿Puede el ser? Burlitzer Dios mío, ya, cebolla. el Burlitzer cebolla. Y, y claro, entonces ya estaba en esa triangulación, como nosotras como mujeres, el amor como el constructo amoroso, ese aspecto amoroso, y el canto. Y el canto, como aparte que todo, yo creo que todas las personas nos dan como ganas de cantar, como, ¡ay, qué rico tiene una banda! Nosotros, nos pasó que cuando una vez que estrenamos este proyecto, la gente nos decía, ¡oh! Como que ganas de hacer eso.
Eso, y nosotros Y decimos también diría yo que fue un impulso como de profesionalizar, quizás, a lo mejor inconscientemente, pero un impulso de profesionalizar el tema de jugar, porque es una hueá bien infantil también, es la cosa como de agarrar tu micrófono, secador o lápiz y cantar tu canción en el espejo con mucha pena y buscar tus ángulos más dramáticos y todo eso, que es algo que todas las niñitas hicimos y hacemos, y Sí. que de alguna les manera, niñites. les niñites en total, y que de alguna manera eso nosotros como que ese mismo impulso nomás, seguir en eso, no es tanto más elaborado que eso. Claro, como un poco cumplir algunas fantasías también, como por lo que relatan, Y harto como... de fantasía, sí, Sí, po. Sí. harto de fantasía. Sí. Sí, pues y después nos dio pena cachar que esa fantasía y ese brillo en el fondo fueron un poco aplacadores de una época, ¿cachai? Entonces ahí ya después cuando decidimos enviar el Fondarte y qué sé yo, y ampliar el estudio, también se vinculó como al contexto político, pues ni modo. Claro. Claro, porque no eran voces, caché que todos los temas que nosotros cogimos no eran muy pocas voces chilenas, eran casi todas voces extranjeras. Claro, pero sin embargo constituyen toda la musicología chilena de los 80. ¿No? O sea, todo chileno conoce perfectamente que escuchó en los 80 a la 1 de la tarde, en la mañana y en la tarde. Diferentes clásicos, sí. Claro. Claro, y estaba como en esa época también, como dice la Marcela, este intento como de aplacar también un contexto como sociopolítico muy brutal también. Entonces, claro, bueno, vamos a entrar en eso hacia el final. Caché que estaba aquí como el programa de televisión heavy. La Laura por ahí dijo que tenía una pregunta. Las personas del público, Yo les quería preguntar, vayan anotando eso, perdón. yo les quería preguntar que como ustedes igual dicen que esto venía de una fantasía también quizás más personal, pero al unir a estas ustedes tres mujeres y cómo se dio el proceso creativo entre ustedes tres, como haciendo un poco la dramaturgia, ahí tenían ayuda con la música, pero cómo ponían en diálogo también a los materiales y por lo que ustedes querían también desde ustedes mujeres. Sí, tengo la impresión de que eso que al principio era todo juntas, todos juntas. Decidimos desde siempre hacer todo juntas, como escribir el fondart, escribir el guión, escuchar las músicas, ir a las reuniones, vestuaristas, como todos juntos, y creo que en el tiempo, no al muy poco tiempo, se empezó a dar una especie como de orgánica natural dentro del grupo y cada uno empezó a hacerse cargo, siento yo, de algunas áreas que le parecían, qué sé yo, no sé. Y eso se dio muy, muy orgánicamente, siento yo, al ser tres mujeres también. Siento que es como parte, es muy propio de las mujeres poder organizarse o organizar el espacio de la comunidad o la dinámica de la comunidad sin mucha complicación, ¿no? Como tú eres buena en esto, haz esto, tú eres buena en esto, tú eres... Entonces creo que cada una se hizo, y así fue como la Mari fue como, se enfocó más en el área como de la producción, por decirlo así, como era, la Manu era el área más de la dramaturgia, y yo estaba como en el área más creativa, era como, se empezó como a ajustar así empezó a dialogar. Y Martínez, pues, la suma Bueno, y de Martínez, una suma de Marcelo Martínez, maestro de música. que no quería hablar de él porque es hombre. Ah, claro. No, tiene un lugar. Pasaron de moda. Chiquillos, no. Pero claro, y De luego hecho, la es Martínez, música. Es claro, música. inmediata de música, y por supuesto que aparece la música para nosotras, porque O nos sea, hizo la nada avanzada. sería posible sin música, porque Por música es el que supuesto. hizo de alguna manera el puente entre nosotras que teníamos esta idea de la performance musical, pero él nos hizo hacer el puente a lo que decía la Mari, un poco la profesionalización de esa fantasía. Cuéntenos un poquito sobre eso, quizás, cómo, para profundizar, como ustedes como intérpretes, actrices, el paso que dan a esta profesionalización con el canto, las armonías que si bien en la escuela pueden pasar, no hay algo tan profundo con respecto a esto. ¿Cómo fue para ustedes pasar a profesionalizar el área vocal desde el canto, la música, las armonías, etcétera? Sí, bueno, nosotros con el primer proyecto que nosotros postulamos a Fondar 3 veces, porque nos decían que no, que esto era un café con sed, que esto era un comercial, Superficial. que Igual se llama el superficial. Glitzer Cebolla. ¿cachai? Igual yo lo entiendo un poco ahora.
Pero si tú piensas ahora, eso que está muy cercano al teatro musical, no sé, ahora hay un gran auge de ese tipo de performance y de experimento y de investigaciones teatrales, entonces en ese tiempo éramos Café con Sed. Pero bueno, logramos y mira, y fíjate que igual gracias a eso también uno empieza a buscar una línea de discurso que refuerce que esto no es un café con ser, sino que tiene un sentido también político para nosotras, o un sentido, digamos, más allá de solo queremos cantar. Empezó a tomar varias capas, bueno, que tenía que ver con la época, la dictadura, los años 80, las madres, el patriarcado, el machismo, la dueña de casa y bla, 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 y todo eso. Entonces, de alguna manera, todo ese inicio, se me olvidó la pregunta. La, pre- la pregunta va más claro, es el profesionalizar desde ser intérpretes a incluir las técnicas de canto, voz y todo eso. Sí, bueno, hablando del fondar fue que en el fondo dijimos ya, tenemos que tomarnos esto en serio, pero no bastaba con tomar clases de canto solamente para poder afinar las voces o desarrollar un poco mejor la técnica, sino que también tenía que ver con el estilo musical. Entonces fuimos a donde debíamos ir, que era la Academia de Miriam Hernández. No te crees, de verdad, Y ahí hermoso. tuvimos, sí, hermoso, y ha Oye, sido la pero, experiencia más maravillosa que hemos tenido con Lágrimas, Celo y Dudas, porque estuvimos estudiando en la Academia de Miriam Hernández y Ricardo Álvarez, porque Miriam estaba en Miami, entonces Ricardo nos enseñaba, Ricardo Álvarez nos enseñaba... pero nos llamó para nuestro estreno. Sí, nos llamó acuerdo para que nos nuestro estreno. llamó. ¿Verdad que Miriam nos llamó para el Todo, estreno? para el estreno. Sí. Y él, bueno, con él tomamos clase y él nos enseñó también algo que para nosotros no teníamos idea y que nos abrió un mundo maravilloso que hemos logrado seguir investigando después de 10 años después, que tiene que ver con el estilo, es como un traspaso del melodrama teatral, pero a la canción melodramática, a la balada romántica. Y hay todo un trabajo con el cuerpo, como símbolos con el cuerpo, y la voz, que tienen que ver con esa interpretación que es súper específica y que tiene que ver con justamente cuando uno juega a eso, uno juega el melodrama, cómo se pone la mano, cómo se toma el micrófono, de qué manera hables la boca también para decir, no sé. Hay todo un mundo desconocido que para nosotros fue como una revelación. Sí, sí. Entonces como que fue profesionalizar, sí, eran clases de canto, sin embargo sí, siento que fue una entrada, el ingreso a un estilo de interpretación, y que eso nos llevó harto tiempo, mucho tiempo de codificar. Sí. Por ejemplo, porque nosotros éramos actrices, por lo tanto, nosotros con la escena, tú tenías un texto dramático, hay un conjunto de ideas, de emociones, y tú te tomas el tiempo, y ahí está la particularidad del actor, el lenguaje, qué sé yo, los ritmos, en fin. Sin embargo, la canción era densa, era la situación dramática, y los tiempos psicológicos de eso estaban medidos por una rítmica, por una métrica, no podía ir reemplazar la palabra, era esa la palabra, ¿cachai? Entonces, si se te olvidó algo, fregaste, porque el ritmo sigue, o sea, era otra vorágine actoral, otra vorágine de interpretación. Y eso fue en realidad donde más le hincamos el pie al principio, más allá de lo cantante. Sí. Porque lo cantante para nosotros siempre ha sido una ficción. Yo estoy segura que nadie de nosotras tres se considera cantante. O sea, si nos dicen ahora que canten, nadie cantaría, porque nos da una plancha tremenda, ¿cachai? Sí, sí, exactamente. Yo creo y algo que, algo súper bonito que nos pasó fue que es como cuando uno en la escuela, en primer año, te dicen el sí mágico, que es como, ¿cómo sería si usted no sé qué? Algo súper bonito que aprendimos fue que estas cantantes no hacían como que, sufrían, o no hacían como era una que... parodia. No era una parodia, que era lo que en general uno como que llegaba a eso, sino que era de verdad. Y cuando nosotros logramos como dar vuelta a eso y de verdad entrar, no juzgarlo, porque uno igual al principio lo juzgaba,
porque es divertido, porque es súper teatral. Entonces, como es teatral, uno le pone. Y en el fondo, cuando logramos llegar a entender eso, que era de verdad, fue como ahí nos pegamos un salto cuántico. Ricardo Álvarez. Oye, Saludos para y, Ricardo y- Álvarez. y Ricky, sumando un poco a eso que dicen, ¿cómo fue como también tomar este acento del centroamericano? Y yo sé que ustedes son como unas divas que están transitando en una gira por Latinoamérica y pasan por Chile. Entonces, ¿cómo también fue abordar la voz y el personaje desde ahí? Porque yo no sé si esos acentos son de algún lugar en particular o son... ¿cómo fue eso? Esos acentos no surgieron inmediatamente. Nosotros como elaboramos la primera obra, obra a partir tanto desde las canciones, no elaboramos un lenguajeo para eso. Encontramos que el lenguajeo estaba suficientemente contenido en cada canción, porque cada canción es como una obra. Son 3 minutos de todo, de principio, medio, fin, clímax, tal igual. Entonces para nosotros como que no... Ay, se me olvidó también la pregunta, weón. El Zoom. Oye, es que ustedes nos llaman a conversar así como aquí y nosotras no estamos juntas del... Sí, pero espérate. Ay, El acento, lenguaje, la fabricación del acento entonces, ese. entonces nosotros teníamos más contenido todo en la canción que en el espacio intermedio. En el espacio intermedio, para nosotros era un espacio intermedio. Y yo, si mal no recuerdo, y en eso corrija mi chiquilla, eso surgió como en una primera tocata o en una forma de como que tuvimos que salvar la situación, como que algo pasó y como que hubo que decir, onda, esperen al público. Algo pasó que alguien tuvo un acento y obviamente las otras dos prendieron al tiro. ¿Cachai? Yo creo que así fue el inicio y eso se transformó inmediatamente en un código irrefutable y muy importante para nosotras. ¿Cachai? Y también nos dimos cuenta inmediatamente, diría que inmediatamente, el tema de que era latinoamericano, de que no era de ningún país. Hispanoparlante. Hispanoparlante. También tiene que ver con que respondía a las características del proceso de investigación, porque nosotros vimos muchos videos, pasábamos todo el día viendo los videoclips, la Amanda Miguel, Rocío Jurado, Yuri Pandora, Fasasa, miles, entonces eran de diferentes nacionalidades. Estaba México, estaba Argentina con Valeria Lynch, estaba España. Entonces, como nosotros dentro de los textos dramáticos, como todos esos intermedios de los que habla, que el personaje en el fondo saluda, se dirige a público, sacábamos textos de los videos. Por lo tanto, si decía eres una piedra dura de Valladolid, nos poníamos como española. Pero si decías gracias, era mexicana porque la Yuri decía gracias. Entonces era como una especie de compendio de muchas sonoridades. Creo que el universo sonoro de nuestra investigación hizo ese mix también en nuestra... Pero muy automáticamente. Sí, no, sin querer queriendo. Y en cuanto a eso, chiquilla, en su trabajo como intérpretes, ¿qué lugar tiene la voz y el cuerpo en este trabajo? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué investigación tuvo? ¿Qué lugar tuvo ahí? ¿No? Esto de nuestras divas que se paran, estas voces, ¿qué pasó ahí? Cuéntenos un poquito. Es que en el origen fue un poco lo mismo que te estábamos contando, que tiene que ver con el encuentro de una investigación y el encuentro de una voz que se nos hizo una en términos de sonoría latinoamericana. Y el cuerpo, claro, pues le íbamos también observando a las cantantes, es que en esa época estaba saliendo de YouTube, entonces para nosotros fue súper intenso ese encuentro porque piensa que el primer estímulo de hacer esta obra no fueron los videos como hoy en día cualquier estudiante de teatro de video dice, aquí hay un referente. Para nosotros no es esto, para nosotros es nuestra biografía, ¿cachai? Entonces cuando después empieza a salir en YouTube, por supuesto hubo un encuentro entre nosotros recordábamos, imaginábamos y lo pegábamos con lo que estábamos viendo y se nos hacía presente, ¿cachai? Entonces en ese sentido yo encuentro que el tema como corporal fue sumando muchas capas de sensibilidades que cada uno estaba desarrollando. Claro, como quizás estos temas, estas canciones han estado desde que ustedes eran muy niñas quizás imitando, ¿no? Como, no sé, yo me acuerdo también cuando chica de como que estaba esa kinética, entonces simplemente había que volver a ese lugar, era un lenguaje que ya estaba igual en nuestro inconsciente sin duda, pues entonces, pero claro, lo que decía la Manu recién también, como
darse cuenta que esos movimientos o ciertas cosas, si bien están dentro de una, como establecerlos como parte de una marca, ¿no? Como de un estilo. Hay varios cuerpos, yo siento, aquí en este trabajo. Está el cuerpo del melodrama, que yo creo que todos como un poco latinoamericanos lo manejamos, tenemos como un bagaje ¿cachai? Como del calla. Como que creo que está lleno de lugares comunes y de clichés, como que uno ya tenía un bagaje especulativo, fantasioso del melodrama. Está el cuerpo de la cantante, intérprete que nos hizo conocer y visitar el Ricardo Álvarez, que estaba lleno de códigos, de cómo tomabas el micrófono, como decía la Manuela, el 3/4 canesú, cómo manejáis el taco, cómo manejáis el vestido, cómo se maneja la diva, cómo se maneja, ¿cachai? Está el cuerpo de la mujer en los años 80, que era ese cuerpo normado, ese cuerpo también domesticado, así el taco aguja te lo encargo, así como, ¿cachai? Como ese cuerpo femenino, esa voz femenina, Y está también, el cuerpo de nuestras madres, perdón, para terminar, como el cuerpo de las sí, sí. madres, que eran como lo que nosotros visitábamos, la mujer en la cocina, la mujer lavando, colgando la ropa, tostando el pan, ¿cachai? Entonces se mezclaron como hartos cuerpos que finalmente fueron alimentando la construcción. Sí. Manu, ¿tú querías decir algo? Manu, No, por era favor. no. No, era para añadir un poco que estaba pensando ahora, como que esas madres o esas mujeres que estaban en la casa, en la primera obra, como que se mezclaron con las divas, en el sentido de que nosotros pusimos a las divas con sus canciones adentro de las casas, con las Timet Sindelen, con el Esperándolo, con el reloj de oro que le regaló, no sé, como que pusimos a las divas en el lugar de las dueñas de casa, en el lugar del encierro, en el lugar en las letras, que en el fondo quiero salir, quiero ser libre, estoy esperando, no llega, qué sé yo. Entonces, esa mezcla que hicimos fue justamente el cuerpo que quedó, que era esta digamos, amalgama entre la dueña, entre la mujer que se quiere liberar y que la manera de liberarse es soñar como una diva. Sí. De Igual es hecho, interesante de la cantidad de cuerpos que en el fondo configuraron uno, porque también estaba el cuerpo chileno, diría yo, súper chileno femenino, de mujer ya más incluso fuera de nuestro lugar de crianza, digamos que es la casa y el colegio, sino que también estaba el fantasma de la mujer abusada, el fantasma de la mujer violada, el fantasma de la mujer torturada. También estaba. Maltratada. Sí, maltratada. Todo eso estaba. Minorizada, domesticada. Sí. sí. Cualquier cuerpo, chiquilla. Yo creo que eso nos pasó, que como mujeres y como generación era mucho material que además estaba circulando en nosotras, porque nosotras somos de una generación, yo siempre lo comento esto, porque es cierto, yo tengo 41, la Mari también tiene 40 y algo. 5, la Manu también, entonces somos de una generación que nacimos, que somos como demasiado el cruce de una a otra, ¿cachai? Como que nuestras madres son de otro siglo, ¿cachai? Y las generaciones que nos preceden, ¿cómo se llama? No sé. Lo que nos preceden, son... ¿Pero por qué Suceden. antes? Suceden. Antes, ¿Está ahí adelante o Anteceden. atrás? Las que vienen después Las que vienen suceden, las que suceden. las que nos suceden, también siento que nosotros fue como un momento crítico, ¿cachai? Porque nosotros fuimos educadas, criadas, formadas para ser esposas, ser dueñas de casa, ser madres, y nosotras ya estábamos los 30, los 20 y tanto, 30, y no estamos viviendo eso, no es lo que nos corresponde, ¿cachai? No estamos pues, entonces las preguntas, romper los paradigmas, yo creo que este proyecto nos ayudó a nosotras harto como personas, como mujeres a ir viviendo, nos acompañó en ese proceso de constructivo. Cualquier cantidad. Sí, pues cualquier experiencia ahí en el proceso creativo. Y cualquier experiencia que era como un material que uno no le sabía decantar el vocabulario
político, y sin embargo lo intuía inmediatamente político, y solamente lo íbamos arrimando. Entonces, pues eso iba pasando por nuestros cuerpos, y eso tenía un montón de significancia, así, pues, en nuestras propias biografías, en nuestra propia vida. De hecho, metiéndonos un poquito más en el lado político que entramos de lleno, y los constructos de lo femenino que ustedes ya mencionaban, Lágrimas, celos y dudas se plantea desde una ironía, usando la ironía política con respecto a eso. Y quería preguntarles, porque queremos saber cómo el poder de la palabra en una canción que se maneja a nivel generacional, ¿cierto? Tanto por nuestras madres como nosotras siendo hijas, y todavía la cultura kitsch y qué sé yo. Las palabras van obviamente construyendo discursos y escenarios, y las palabras que constituían los temas de esos años eran precisamente tratando de llevarnos a un constructo de lo femenino de una manera casi perfecta, como nos poníamos a conversar con las chiquillas cuando sabíamos que iban a estar en nuestro conversatorio, y decíamos, hay como dos maneras de verlo, ¿no? Una que tiene que ver con esto de ser la mujer que solo sufre por un hombre, como si la única realización posible fuera la de tener a un hombre que te ame. Y también, por otro lado, que lo decía la Cote, que era muy interesante, de cómo también las mujeres en esa época empezaron a decir, oye, yo también sufro por amor, y los boleros, los tangos y eso, que pertenecía al grupo más masculino, las canciones más, empezaban a ver mujeres que denunciaban que estaban siendo maltratadas en el amor, por más sonso que pudiera parecer, igual hay un camino ahí que se establece, ¿no? Estoy mal, me siento vacía, etc. ¿Cómo ustedes logran darle esa vuelta a la palabra, al significado? ¿Cómo desde esa ironía política que ustedes mencionan podemos revisitar una letra que podría ser como súper machista o patriarcal, y cómo van jugando ustedes con eso, con la palabra en las canciones y la idea del femenino? Yo creo que, bueno, ahí es súper importante justo lo que tú decías, el tema de la ironía, el tratamiento del humor, para poder, digamos, poner por delante lo que en el fondo nosotras estamos opinando, pensando. Poner el discurso amoroso, patriarcal, donde la mujer está ubicada en un lugar de víctima, y en el fondo cómo nosotras, a través de nuestros cuerpos y de nuestra interpretación y del humor, podemos dar vuelta a ese discurso y decir, miren cómo están presentadas las mujeres en estas canciones, y qué es lo que están diciendo y qué es lo que quieren. Entonces nosotros le dábamos como la posibilidad a ese discurso femenino de liberarse o de ser otro, a través de los elementos que ocupábamos en el escenario o en una tocata o en una performance o lo que fuera. Creo que También tiene que ver con la unión, con la unión de los elementos que hacen que el discurso tenga otra lectura más allá de la canción misma. Claro. Y también siento que como el carácter de revisión, porque en realidad interpretar esto era revisar, más que tener una conclusión o decir esto ya no es, ¿cachai? Era revisar, como ahora, por ejemplo, el otro día con la chiquilla estábamos viendo de nuevo, como por mileava vez, Candy, ¿cachai? Y que uno lo tiene en la cabeza así como, ya, Candy, Candy, y de repente la volvimos a ver y era como, loco, esto nos está metiendo en la cabeza, digamos, cuando nosotros teníamos 7 años, 6 años, ya, y deconstruimos Candy. O vimos lo que el viento se llevó, claro, la vimos entera, ¿cachai? Y deconstruimos lo que el viento se llevó. Yo creo que era como, pero lo revisamos, lo volvemos a ver, se entiende como que sin el afán de decir, vean esto ahora, o esto ya no lo vean, era como que solo en la revisión uno decía, ¿de verdad esto? Sí. ¿De verdad esto es lo que estábamos creyendo? ¿De verdad esto es lo que estamos persiguiendo? ¿De verdad? Así nos construimos nosotros mismos en base al otro, porque es verdad que la mujer de la época se construía solamente en base al hombre,
como un reflejo del hombre. Igual yo creo que siempre sigue siendo todo un poco así, ¿eh? Sí, bueno. O sea, me refiero que seguimos, o sea, todo sigue siendo un evento que sucede a partir de un eje que es la normalidad, y alguien dice que es la normalidad, entonces tenemos que aceptar palabras como diversidad, solo porque estamos mirando seguimos mirando al frente cuando nada es diverso, ¿me entendí? Seguimos mirando un eje. Entonces eso también es establecerlo. Y por otro lado, en el hecho de revisar hay una cosa que es dejar ser, que es solamente que decanten en el fondo las contradicciones también que ofrece ese constructo, que decanten solos. Por eso es que si te fijáis, nosotros tenemos algo obviamente de súper religiosas, al mismo tiempo apoyamos a la liberación de la mujer, pero hablamos de Dios. Pero hablamos de Dios como nuestro grande creador y grande jefe supremo, ¿cachai? Entonces, esas contradicciones nosotros las dejamos caer tranquilamente, no nos ponemos tensas por esas cosas, o sea, no creo que haya que orientarla, encuentro que hay una información tan grande ahí que sería ponerle un embudo y fijarla en una botella cuando es un río de información que tenemos que ir desglosando, ¿cachai? Sí, entonces, yo creo que justamente, perdona, Mari. No, dele nomás, antes que se te olvide. No peleen, por Es que no puedo pegar codazo. No, que en el fondo lo que decía la Mari como del río tiene que ver que nosotros en realidad nunca le hemos puesto freno como a traer todo lo que se nos ocurre, y en el fondo en esa mezcolanza de información, porque hay una gran mezcolanza de imágenes y de contradicciones en la historia, en esta pequeña historia que tiene que ver con esta época de los años 80 y qué sé yo, ya solo traerlas y ponerlas en escena hace que el espectador digamos, las vea, y al estar mezcladas y cruzadas y ser contradictorias, inmediatamente el espectador tiene que hacer su propio ejercicio, y eso yo creo que es lo que también es la gracia justamente de cómo hacer, digamos, que el discurso sea uno solo, pero en realidad es una mezcolanza. Absolutamente, dejar en el espectador, la espectadora, la tarea, pues, porque poner en embudo sería darle la pega, claro. Sí, pues y ese afán que tenemos de definir, pero son fachas, pero son comunistas, pero ¿qué son? ¿Cachai? Como que ese afán que uno tiene como de agrupar, ¿no? Yo creo que son bien líquidas en ese sentido, las lágrimas se lo ayudan, ¿no? Se cuelan así. Que creo que es un reflejo también de todo, o sea, por eso digo que es un dejar hacer, un que decanten como llega la información, como llegan tus puntos formativos también, como, hija, cuidado con tener hijos de adolescente, hija, ¿cuándo vas a tener hijos? Hija, cuidado con el embarazo, ¿cachai? Uno está construida de todas esas huevadas, entonces por supuesto que es lógico que tengan las contradicciones, sean frutos de vida, ¿cachai? Que encuentro que es súper, perdón, me voy a meter, que es súper interesante lo que dicen, porque por una parte está como las contradicciones de estos personajes, ¿cierto? Estos roles que las hacen también, que reflejan de alguna manera como las contradicciones humanas, como que en verdad nada es una cosa y total y para siempre. Y por otra parte, como esto que decía la Manuela, lo de y la María Paz también, como de dejar que los materiales, como el pelo, el glitter, la cosa, dejar que como exponer los materiales, que ahí hago el link también como una reflexión como del arte también y del teatro, como simplemente exponer los materiales para ver qué pasa con esos materiales, qué se hace en esos materiales entre ellos y de qué manera el espectador, la espectadora puede entonces completar la obra desde su mirada, desde su perspectiva, haciendo con su mirada, con su escucha, con su presencia, con su estar, que los materiales se hagan cosas, ¿cachai? Como en el fondo en ese sentido, no sé, lo refleja una reflexión nomás, como, sí, como el paradigma, sino que, perdón, para terminar solamente, como dar los materiales para que esos paradigmas medio que tiemblen también. Perdón, dale. Quiero decir que la dinámica también del trabajo también era, por ejemplo, era bastante abierta, digo, como nosotros trabajamos siempre en colaboración con varios artistas, con varias personas. Ha sido un proyecto donde ha circulado mucha gente participando. Para empezar, nuestra banda dorada de Carlos Molina, Marcelo Concha, Carlitos Lu, además del maestro música, que es gente que nos ha acompañado súper incondicionalmente para empezar. Sí. Y entonces eso también, cuando entran otras personas, también existe también, o sea, al tiro se modula, es un elemento más,
y que pesa tanto, o que aporta, o que opina, o que construye desde nuestra misma plataforma, ¿se entiende? Como que somos muy permeables también a otras visiones u opiniones o construcciones del proyecto también. Sí, por eso es que a veces es súper rico invitar a alguien a participar en algún aspecto del trabajo, porque abre otro caudal, se abren otros caudales. Como sumando a lo de la suma de elementos y cómo eso finalmente construye un discurso. Claro, claro, cómo se afectan al final. Quiero aprovechar de decir que de hecho por eso también nosotras nos llamamos Cresis, como Cresis tiene que ver con eso, como con afectarse, como con cómo los materiales se afectan, y por eso como que hay un clic súper como interesante como para dar la reflexión como de la puesta en escena, qué es lo que hacen los materiales en una puesta en escena, ¿cachai? Como eso. Gaby, ¿tú querías decir algo? Sí, yo quiero recordar a la gente, tanto de Instagram Live como aquí en Zoom, que quien tenga una pregunta puede levantar la mano y yo las puedo anotar, o me puede escribir al chat, si no quiere hablar y quiere solo redactar la pregunta, lo puede hacer también. Están el canal de Instagram y de Zoom totalmente activos para las preguntas. Y de hecho tenemos una pregunta más de nuestro proyecto, de nuestro grupo, de la Carola Larenas. Carola. Gracias, Gaby. Hola a todas y todos, bienvenidas, bienvenides. Y bueno, gracias chiquillas por estar acá. Pido disculpas porque no me puedo ver, pero sí me puedo oír. Y hay de fondo también música acá en mi casa. Tengo mi maestro música acá. Se cuela el piano y la voz. Yo quería volver un poco, no es volver atrás, porque creo que la conversación va súper entrando también en el hoy y me parece bacán, con todo lo que ha pasado también con esta cosa latente del feminismo que explotó un poco el año pasado, pero que viene de décadas a lo largo del mundo, de muchas mujeres que han dado la vida por esto, ¿no? Pero yo quisiera volver un poquito algo que dijo Manuela que me parecía interesante, porque una de las cosas ricas al escucharla es ver cómo a partir del juego, realmente del juego, empieza a aflorar todo esto latente que tenemos como biografía, como país, como individuo, el territorio de cada una, ¿no? Es muy bonito ver cómo a partir de las ganas de cantar y de jugar en una época, empezaron a caer y decantar un montón de reflexiones y materialidades de sus propios territorios como individuas, ustedes, que dialogan con este gran territorio Chile, dictadura y todo eso. Y eso es como uno no tiene ese permiso en la escuela cuando se forma, como de jugar. Todo aparece un poco más desde la cabeza y tener que tener el discurso en la cabeza para luego pasarlo al cuerpo, y aquí siento que fue súper al revés y me parece la raja. Quería como recalcar eso y por eso también mi pregunta. Perdón lo extensa, ahora va la pregunta. Quisiera volver un poco a lo que decía la Manu en relación a haberse visto teniendo que postular, ¿no? Bueno, todas, al fondar y tener que engrosar este discurso y decir, justificar por qué queremos hacer esto, cuál es la dimensión política de esto, por qué es importante hacer esto. Y me gustaría preguntarles un poco de eso, sobre qué conceptos tuvieron que ahondar, qué cosas tuvieron que levantar. Ahora también lo estaban diciendo, ¿no? Pero me gustaría entrar un poco en esa estructura de fondar, porque también veo que hay muchos estudiantes acá conversando con nosotras y muchas veces tienen que entrar en esa sensación de que esta intuición y estas ganas hay que llevarla a ponerle referente, a citar gente, a darle todo este discurso, ¿no? ¿A qué personas se vieron consultando? ¿Qué libros tuvieron que consultar? Todo, en el fondo, cómo se vieron engrosando ese discurso. ¿Me explico o no? ¿O estoy un poco...? Sí, claro. Sí, claro. sí, te explicas súper bien. Eso, gracias chiquilla. Puedo decir algo, no me acuerdo no me acuerdo bien de la bibliografía citada, pero revisada, pero sí me acuerdo, o sea, sí pienso en relación a lo que tú decís, que yo creo que uno tiene una idea, un impulso creativo, y cuando uno tiene una idea y un impulso creativo, no siempre uno tiene como la bibliografía para abajo o las capas discursivas o la reflexión, pero ya al ser un impulso, eso ya está. Lo que pasa es que uno tiene que ir a encontrarlo, a elaborarlo, porque en el fondo nosotros somos artistas, creativas, intérpretes, actrices,
teatristas, como se quiera decir, y en el fondo, nuestra razón de ser tiene que ver con el impulso creativo, no con la teoría. Y en el fondo, pensando como en un fondar o en un proyecto, siempre uno tiene que elaborar discurso, y en el fondo en la elaboración es donde uno dice, chuta, ay, ya, hay que empezar a darle como a engrosar, a engrosar la idea, que no sea que no vayan a pensar que solo queremos cantar porque nos queremos maquillar y peinar y poner peluca. Y no, seguramente esa primera idea de cómo ponerse la peluca y ponerse a cantar, tomar un micrófono y cantar esa canción, tiene toda la capa ya implícita. Lo que pasa es que uno no es filósofo o no nació como pensador y tiene que ir a buscar eso que está abajo, pero ya está en el fondo, y uno tiene que tener la confianza de que eso ya está. Sí, que cierto es eso, porque es verdad que para, en el fondo, postular a un fondo es necesario darle una corporalidad al proyecto, a la idea, adaptándose a este sistema de fondarización de los procesos creativos y productivos que se hacen en Chile. Y eso involucra, por ejemplo, engrosarlo, como dice la mano, con un material teórico para que crean que es en serio y que no estamos leseando. Aún así, yo creo que eso da un poco lo mismo a la larga en fondar. O sea, me refiero que fondar tampoco depende del fondo, me refiero, no depende tampoco de qué tan sustentado está el proyecto en una base teórica, porque yo creo que lo logramos, porque nosotros además amarramos las cosas, era justo había salido Bachelet elegida, entonces era la primera presidenta mujer, lo que ya era un enorme lugar, digamos, de acceso para hablar. A propósito, podríamos hablar de las mujeres, sí. Y yo encontraba que no nos pescaban nada, porque importaba más que nosotros ofreciéramos cierta superficialidad en ese estudio, que era cantar y ponernos peluca, por ejemplo, en vez de, no sé, ir a, no sé, más que teorizar sobre eso. Y claro, pues, yo también nos dimos cuenta inmediatamente que la idea ya estaba, que con eso era suficiente, pero y ahí empezamos obviamente a indagar en bibliografía interesante y todo, pero encuentro que la bibliografía es bastante, la real son las canciones. Insisto que el material de las canciones... Y la vida de las cantantes también. también. De las cantantes, ¿cachai? Y nuestra propia sensibilidad, realidad, recuerdo, memoria de eso, de cómo esas canciones se transformaron, porque para todos los que estamos acá seguramente es parte de una memoria colectiva que tenemos todos. Y ese es el punto que quisimos revisar, no lo que alguien más dijo de qué significa la mujer y qué significa no sé qué igual. ¿Cachai? Pero sí, tuvimos que engrosarlo así. Igual finalmente nosotros postulamos 3 veces, ganamos la última vez. Yo recuerdo haber falsificado absolutamente todos los documentos y haber presentado el mismo proyecto anterior, porque ya estábamos hasta acá de estar tratando de explicar que no era un café con ser, y solamente porque ese año se acabó el gobierno de Lagos o de Bachelet, no me acuerdo, lo ganamos, porque tenían que dar todo el fondo ese año. Hicieron ese fondo que en esa época era como lo último que hay que quemar antes que pase para otra mano. Ahí, entonces fue una suerte de casualidad, evidentemente, porque con todo falsificado, como siempre, da lo mismo, ¿cachai? Yo con respecto a lo de fondar, me considero, o sea, es que yo lo aborrezco, no, solo participo ahí porque me invitan, lo digo bien honestamente y súper patuamente. Entonces, en realidad creo que somos quizás una mala influencia para decir, oye, ¿cómo pueden, qué herramientas, cómo organizan? Porque yo encuentro que, francamente, más que pensar en cómo ganarse el fondar, es cómo poder evadir fondar, ser artista en Chile sin fondar. Eso. Todo el rato. Sí. Más me pasa eso. Y yo, si accedí a hacer fondar, fue como a través del juego, porque era como jugar con las chiquillas a hacer un proyecto, ¿se entiende? A mí este espacio es un espacio que me da tanto esa tranquilidad, me ha dado tanto esa tranquilidad de que vienen imágenes, porque tenemos obras, tenemos carrete, tenemos vestuarios, tenemos imágenes, tenemos material creativo para tirar a la chuña, nos faltarían 7 vidas para seguir haciendo el material creativo, y nunca me he preguntado qué sustento teórico, ¿cachai? O qué academia avala esto. ¿Cachai? Creo que es un trabajo que está movilizado 100% por la creatividad, por esas imágenes que surgen, que emergen natural y espontáneamente de las ganas y de la fantasía
Y de la opinión. Y de la biografía también, porque en el fondo, qué mejor material que la dictadura, que esas canciones, que las madres, que las abuelas, que las divas, o sea, ya es demasiada información increíble para poder poner en una lavadora y sacar algo. O sea, el comercial de whisky, ¿cómo se llamaba? Buchanan. Buchanan's. Ese comercial con Pinocho en el Festival de Viña, ya es de un nivel de delirio y de locura que realmente, ¿qué te vaya a leer después de esas imágenes? O sea, Claro, claro. Se convierte en un ejercicio de memoria súper Es potente. memoria, porque Un sabéis que documento, claro. Sí, Puro registro. personalmente yo me fui a estudiar una guana que viene en París y generalmente igual termina haciendo una tesis sobre este trabajo, melodrama y no sé qué cosa. Y fue loco porque eso fue N años después, 8 años después, y recién ahí yo sentí que yo le comentaba a las chiquillas, oye, me nació un vocabulario para hablar de esto. Es como que nosotros vivimos en eso, en esa esfera creativa, entonces no teníamos como un vocabulario para empezar a teorizar y la weá. ¿Cachai? Eso me surgió a mí a propósito de un trabajo súper después, y ahí lo fuimos comentando, y obviamente cada vez más tenemos una teorización al respecto que se ha desarrollado sola y orgánicamente, sin ninguna intención de hacerlo, digamos. Que también a mí me creo, perdón si alguien iba a decir algo, pero creo que es interesante lo que ustedes dicen porque claro, no es como la idea primero, sino que es algo que va como un poco mezclado, ¿no? Como la María Paz dice, bueno, recién después de tanto tiempo pude, o sea, o no pude, sino que quise o surgió, como sea, una teorización al respecto, ¿cachai? Entonces, lo digo nomás porque en este proyecto es una discusión que tenemos permanentemente, como ese vínculo, como la teoría y la práctica, como qué va primero, más o menos, y qué va primero ya me parece como una pregunta donde inmediatamente separamos esas cosas. Mi posición personal es es que esas cuestiones no se pueden mucho separar, pero es como lo que yo pienso, ¿cachai? Como, por eso encuentro interesante lo que decís tú, como bueno, después ocurrió que, claro, porque ya hubo una práctica en que después me permitió Claro. elaborar conceptos, pero también puede ser al revés, no sé, como que, pero Claro. siempre, y es lo que yo pienso y creo, pero siempre hay un vínculo, como simplemente porque nos vinculamos como seres humanos culturalmente a través de las palabras. Entonces, de alguna manera siempre en la misma práctica también estamos haciendo, creo, una reflexión, como que la práctica también es una reflexión, ¿cachai? Como, creo Total. que, ¿cachai? Como que entonces en ese sentido me parece que no habría, en mi opinión, no habría tanta separación entre como lo teórico y lo práctico, porque la teoría también es práctica, o sea, pensar ya es una práctica. Me siento a pensar o a dormir y es una práctica corporal, es una experiencia corpórea. Entonces, interesante ese como vínculo que podemos como indagar ahí. No sé si hay preguntas del público. Sí, No sé si hay preguntas. Oye, Oye, me pero ojo, acordé. igual hicimos un fondar, perdón, igual estudiamos melodrama, técnica, la telenovela, igual no fuimos, igual Sí, hicimos somos estudios. mateas, igual Somos vamos a mateas. cumplir con los puntos, que es esta cuestión. Igual hicimos el De fondar. hecho, hay un libro que se llama, Catita, a ver si me ayudas. Se llama Espérame Espérame, en el corazón. Ah, sí, espérame en el ¿verdad? cielo, corazón. Sí, pues. La Sí, Sole lo leí. Figueroa y la Javi Larraín lo escribieron Sí, indagando sí, en de el la Sole melodrama, como en la historia del melodrama en el teatro. De hecho, la Sole Figueroa estuvo la semana pasada acá porque ella pertenece a La Voce, que es un grupo, un laboratorio vocal corporal emocional. Entonces, claro, también ahí hay una teoría, o sea, teoría es como que la palabra teoría ya tiene como esta cosa, como hay los Sí, un lugar ahí. Tiene bigote. como, Tiene claro, bigote, de como- hombre. como la supremacía de la razón y el pensamiento. Pero creo que, no sé, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo esta relación? Es Porque que, ustedes mira, igual tocar, hicimos, ¿no? es que creo que es eso lo que nos pasa, o por lo menos a mí bien personalmente, que está ese tema de que la teoría de alguna manera le tiene, claro, tiene bigotes y una presencia, y como que la práctica se separara, pero en este caso para mí era súper lo mismo.
y es difícil de explicarlo porque también de alguna manera es como una nueva teoría nomás, po, ¿cachai? Es como tu nuevo pensamiento nomás, Claro. ¿cachai? Es Mm. claro, es como un nuevo pensamiento. Como la práctica también hace pensamiento, como que a mí me Sí, gustaría claro, como eso, y ¿cachai? claro, se generó un Aprender. material completo de eso, de hacerlo, solo ir haciéndolo, ¿cachai? Lo que pasa es que también yo creo ay, no sé cómo decirlo, pero yo pienso cuando uno va al museo, ponte tú, y ve como una instalación. Ya, ahí está la instalación, que es como un cuadrado con un vaso de agua, cualquier cosa. Y uno ve un cuadrado con un vaso de agua y al lado está como el catálogo y 4 páginas donde te explican que el vaso de agua representa las venas de no sé qué, da lo mismo, lo que sea, y toda una elaboración teórica que es maravilloso, porque para eso están los teóricos, para unir símbolos, para leer los significados, para leer el arte, pero para usar la teoría del arte. Pero las personas que son las personas creativas, justamente yo creo que están como para darle espacio, o sea, como para poder entender cuál es el impulso que obviamente viene de ese lugar como de haberlo leído con el cuerpo, con las sensaciones, y tiene que venir otro a leerlo también, tiene que venir otro a leer ese impulso, porque el impulso no es teoría, la creatividad, no, la creación no necesariamente es teoría, tú puedes crear con teoría, por supuesto, y es la raja también, es una manera de crear, pero también como que yo siento que se estima un poco mal a la creatividad en sí misma como lo que es, porque Es pareciera que ser que el artista no puede, como que queda un poco como, no que es tonto, pero que hay algo superficial en no saber lo que estás diciendo. eso es. Y lo otro es que también hay una suerte de desprecio a propósito de este trabajo específicamente, Lágrimas Celuda, hay un desprecio, diría yo, desde todos los ámbitos hacia el surgimiento como de la histeria o de la euforia melodramática que nosotros nos denominamos así, po. Como esa es nuestra bajada, ¿cachai? Que es euforia melodramática. Y eso es interesante también de dejarlo pasar, que es la desvalorización que tiene la histeria. O sea, la histeria, aquí histéricas no, aquí lo que necesitamos es que lo expliques bien, pero el desborde emocional está súper ninguneado a nivel idiomático y lenguajero, es decir, así no, es que está con la regla, es que está desbordada emocionalmente, entonces no se le entiende. Eso es como una manera de abordar, y nosotros creo que decidimos que esa es la manera de teorizar, en ese desborde Exacto. euforia melodramática, en ese desborde emocional. Y ese ha sido nuestro material teórico, por supuesto, sumamente despreciado por el bigote, ¿cachai? Porque el bigote dice, pero la palabra, ¿dónde está la palabra? Las hojas impresas, ¿cachai? Pero yo personalmente pienso que hay que, no sé si subirle, pero sí darle lugar, o sea, dejar de ningunear la reacción hipersentimentalizada ante algo. El sentimiento no sé por qué está tan eh, por debajo de lo que la razón y la inteligencia hace. ¿Y qué si los buenos que están razonando igual ven fútbol y dicen pura weá? O sea, me refiero, viven de exacerbos sentimentales, ¿cachai? Entonces, Bueno, como pero, tal, hacerle el desprecio a ese lugar. Quiero pero ese hacer es una como... pausa solo Dale. porque se nos acabó la transmisión en Instagram, entonces la gatita. Entonces nada, vamos a esperar a que se pueda conectar nuestra audiencia de Instagram, pero me parece, voy a comentar ahí dos cosas. La primera es que voy a poner en el chat para todos los sitios, el canal de YouTube de Las Lágrimas se lo Idúa, este libro de la Sole Figueroa con la Javi Larraín y también el YouTube y el Instagram de las chiquillas para que vayan visitando. Y me parece súper fundamental lo que señala Mari como, porque también, claro, si tenemos que la persona que teoriza es una sola y que como obvio que uno se puede alejar de eso. Es importante pensar que nosotras, o ustedes en este caso, al momento de ejercer una práctica, también están llevando una teoría a cabo. No pensar la teoría como solo la del bigote que ustedes señalan. Eso me parece que es fundamental, generar y empezar a generar las diferentes maneras de teorizar una práctica, y eso nos hace también dejar de tenerlo lejos, dejar de tenerla lejos y sentirse tonta, dejar de tenerla lejos y como no ser suficiente, sino que se armen teorías, o sea, que las teorías armadas sean igualmente válidas, ¿cachai? Como un poco quizás ponerle ese apellido a la teoría más academicista, o no sé,
más formal, más hegemónica, machista, patriarcal, porque al final no debiese haber, como lo dice la Cata, para mí también yo lo comparto, no debiese haber estas cosas tan distantes, no debiesen ser despreciativas porque se acompañan. Pero entiendo cuál es la teoría esa de Bigote que señalan que sí, sí puede despreciar esas prácticas. No, y el ¿Sabéis de qué desborde, me acuerdo? Perdón, ¿sabéis de qué me acuerdo? De esa discusión que hay como en las universidades con los profesores de teatro, por ejemplo. Que es como, lo vamos a contratar, está en la categoría A, ¿por qué? Porque tiene publicaciones. Oye, pero esta loca no tiene publicaciones, no ha escrito ningún libro, ya, pero actúa en cualquier obra, tiene como que me... ¿Cachan la discusión de la que estoy hablando? Me hace pensar en eso. Perfectamente, Sí. perfectamente. Sí, por la carrera académica, la institucionalidad. Es raro, ¿no? Es como es como que se contradice demasiado. Ahí volvimos a Instagram, ahí volvimos, chicas. Ya. Hoy. No, Pero yo dale, quería Instagram. Dale, Cote, perdón. yo quería decir que este desborde emocional que hay en las canciones atraviesa lo latinoamericano. Se ve en el tango, se ve en el bolero, se ve en la música mexicana. ¿Para qué hablar del vallenato? Y también el lugar que ocupan las mujeres en estos tipos de música. El tango en Argentina, no hay mujeres que canten tango, aunque las hay, solo que visibilizadas no están. Entonces, este poder también que toma la música y la emocionalidad a través también es muy latinoamericano. Eso se ve mucho, yo miraba su trabajo y eso nos atraviesa, ¿no? El pesar latino que tenemos. Sí, ciertamente. Totalmente. Sí. Totalmente. Vamos a abrir las preguntas al público y mientras eso ocurre, quisiera, esta es una pregunta que le hacemos a todas las invitadas. Y a propósito última pregunta de parte de nosotras para que el público también ya abramos la conversación, hablamos mucho nosotras. ¿Cuál sería, creen ustedes, como a propósito también de lo que estamos como viviendo, ¿cachai? Como que estamos en un apocalipsis, zombies, heavy, como que cualquier serie de zombies supera esta cuestión. O sea, no supera esta cuestión, ¿cachai? Entonces, bueno, ha ocurrido mucho como esta necesidad de generar conversatorio, de generar redes, como que ahora el espacio en el que nos encontramos es el espacio virtual, ¿cachai? Y este espacio nos ha permitido también generar este tipo de vínculos, de reflexiones, de comunidades, qué sé yo. Entonces, desde esa perspectiva me gustaría preguntarles, y también como desde su lugar como actrices, como lo que estábamos hablando, ¿no? Como el saber del cuerpo, el saber de la práctica. ¿Cuál creen ustedes que sería como la dimensión política como de la voz, de lo vocal? También a propósito de todo lo que hemos hablado, como las canciones, todo esto que, ¿cachai? Como, ¿cuál creen ustedes que sería o por dónde va la dimensión política como de lo vocal, de la voz? La dejo ahí como también para ya ir abriendo las palabras al público, las preguntas y las reflexiones, comentarios, etc. Bueno, hoy día lo comentábamos con la María Paz, como, oye, las dimensiones políticas. Oye, la dimensión. La dimensión política, ya. Creo que... ¿En qué estaría? No, es que no estábamos como... bueno, es que no sé, ¿podéis partir tú por Es que alguna hablábamos un palabra? poco de como la actualidad, como que pensamos en la voz en hoy. Y pensamos, por ejemplo, en lo que las asambleas estaban haciendo, como a partir del estallido, lo que el asambleísta está haciendo, que era como amplificar la voz y también identificar la diversidad, es decir, que hay tantas voces como personas, o sea, hay tanta existencia como voces. Entonces, en ese sentido, también hablábamos de no solo que cada voz se estaba volviendo muy válida, o sea, tan válida como la otra, es decir, según yo, que se acaben las diferencias, se acaba el eje, sino que empiezan a ser todos alguienes, no alguien con respecto a lo otro. ¿Okay? Y eso era importante y al mismo tiempo eso facilitaba a nosotros hacer de la voz también un escuchador, una voz que escucha, y encontrar la propia voz también en la voz de los otros. Como que eso nosotros encontramos que políticamente se estaba un poco armando ahora. Lo estamos diciendo con el optimismo, obviamente, porque estamos en una situación como la raja, en que todos nos sentimos súper deprimidos y agobiados, ¿cachai? Entonces es complicado eso. Pero aún así eso está.
Entonces, como que, por lo menos ahí nosotros hoy día, como reflexionando sobre eso, poníamos la atención. Y yo le contaba a la negra la anécdota de cuando a mí viste que a mí me dispararon justo el 18 de octubre, Sí, Paco, pues, ¿verdad? Hubo que a mí todo. me pasó que yo tenía función y se suspendió porque justamente estaba la cagada y yo había hecho un training vocal muy rápido porque había llegado tarde a la función, entonces qué sé yo, y quedé con la voz muy colocada también. Y que cuando antes de que me dispararan, yo insultaba mucho al Paco, obviamente, Paco, qué sé yo, todo lo que nuestros pensamientos más sinceros. ¿Cachai? Y estaba exponiéndolo con la voz súper colocada, y yo recuerdo eso y me río sola de eso, digo, y el weón obviamente escuchó con mucha potencia el insulto, porque yo venía de eso, así, por eso es que me dio risa también, porque para mí eso sí tuvo una dimensión política, mi voz actoral, ¿cachai? Salió, claro, salió en Sí, Yo creo que hay algo súper bonito que, no sé si bonita es la palabra, pero que ha ido sucediendo como desde el estallido hasta ahora, que tiene que ver con la voz del pueblo, que de alguna manera se ha ido instalando con mucha fuerza, que era algo que estaba muy silenciado, porque perder la voz también es algo que tiene que ver con la voz. Y que de alguna manera se ha ido haciendo más potente y que ha ido haciendo una, como la idea de una sola voz, de una diversidad de personas que componen un pueblo. Y eso me parece como simbólicamente lo más relevante en relación a lo que tú estás, a la pregunta, como la dimensión política de la voz. Nada más político y bello que la voz del pueblo. Es como, me parece súper bonito esa idea. Mm. Sí. Y a mí me pasan tres cosas. Me pasa como pienso como la voz en el canto. Encuentro que cantar es como recuperar territorio, en el sentido de que las personas en general sienten un veto a cantar, ¿no? Como que pareciera que el canto le pertenece a los cantantes, y que no es uno, por cierto. De hecho, yo hace media hora atrás dije que nosotros no nos consideramos cantantes. Entonces, creo que aprovechando así como estos tantas instancias de soliloquio que las personas tenemos en el baño y qué sé yo, no sé, como que digo, hay que cantar, porque creo que cantar es recuperar territorio, como recuperar superpoderes. Salir de ese silenciamiento. Lo digo porque nosotras extrañamente en esto que hoy día conversamos nos convocamos y yo siento que las tres no nos consideramos cantantes. Si nos haces cantar nos morimos de plancha, nos queremos enterrar de ajo, nos tenemos que trasvestir así como ya como poner 4 kilos de estuco, unas pestañas de este porte, una peluca, o sea, invisibilizarnos para poder atrevernos a cantar y a cantar con todo, ¿cachai? Entonces creo que hay que revisar un poco ese veto que en alguna forma, en algún momento se nos instaló. Probablemente está ahí la academia, lo que estábamos hablando antes, como la academia de alguna forma se apropió, ¿cachai?, de manifestaciones culturales, y la canto nos pertenece a todos. Pienso una cosa ahí. Pienso otro aspecto, yo soy profesora de voz, y bueno, ahora haciendo clases por Zoom y qué sé yo, la ola más rara que pescado con hombro, pero sí me doy cuenta que en el fondo efectivamente hay un cambio, porque hoy en día ya todos decimos, pucha, ya todos nos damos la licencia como para realmente admitir que yo pienso esto, y en realidad yo pienso esto que es distinto a lo tuyo, ¿cachai? Y que ya no te voy a ir a predicar ni a tratar de convencer, sino que existen mucho más, siento, espacios para que habiten y coexistan diferentes tipos de dinámica y pensamiento en torno a un solo fenómeno, etcétera. No tenemos la verdad, hay muchas verdades que circundan y uno empieza a dialogar y a escuchar esas otras verdades. Creo que ahora ya no está nos sentimos con mucha más propiedad de expresarnos en nuestra autenticidad y en nuestras particularidades, ¿cachai? Sin temor a ser juzgado por ser menor, porque soy tonto, porque eres hueco, porque eres cuico, porque eres hueón, porque eres qué sé yo, como, ¿cachai? Tanto juicio, tanto juicio, como atento como el juicio coarta, sí, el juicio coarta, nos coarta a nosotros y coarta a los demás. Eso también como en términos como que siento que ahora hay más apropiación de las voces particulares de las individualidades. Siento que sí. Estamos mediados por un computador, así estamos, pues, hablando a través de puro aparataje De la electrónico. interfase. Loco, estamos siendo espiados, estamos siendo todo el rato escuchados, estamos siendo, pero en fin, da lo mismo, ya con todo, sino para qué.
Hermoso, hermosa reflexión. Yo me voy así como... Oye, hay muchas preguntas del público, parece. Sí, hay preguntas que han llegado al chat y gente que quiere hablar. Vamos con la primera. Ya. Em, Ay, qué mío, me encanta. Bueno, esto obviamente las preguntas van surgiendo a medida que vamos hablando, entonces quizás nos vamos a ir devolviendo en el tiempo de las respuestas, pero vamos complementando. ¿Cómo fue el proceso dramatúrgico y qué importancia ha tenido? No sé, Federica, si quieres indagar en algún proceso dramatúrgico en especial o en general. Hola, primero que todo. Hola. Hola. Bueno, yo acabo de terminar un taller de dramaturgia con la Manuela, que me abrió así todo el mundo. Entonces quería preguntarles cómo fue, no sé si a lo largo de toda su trayectoria o para una obra en específico, cómo fue que construyeron ese material dramatúrgico y qué importancia tenía para ustedes, o si fue adquiriendo más importancia a lo largo del tiempo. Yo creo que el material dramatúrgico siempre surgió de la realidad de las cantantes, desde su biografía hasta las presentaciones que vimos, desde cómo recordábamos cómo hablaba. Siempre partió como la letra hablada, digamos, partió de ellas. Y luego lo fuimos como organizando hacia las tendencias que nosotros queríamos darle. Ahí la Manuela le pega más ahí a la palabrería, obviamente. Yo me acuerdo que... Tenemos diferentes plataformas dramatúrgicas. Están las obras, están los conciertos, están las performances, están los videos. ¿cachai? Están las protestas, las marchas. Yo me acuerdo de la primera obra que hicimos, Lágrimas, celos y dudas, que hicimos algo súper entretenido así como para hablar del procedimiento dramatúrgico, que nosotros teníamos las canciones. Entonces ya, ponte tú que teníamos 13 canciones y eran 13 cuadros. Cada canción iba a ser un cuadro que iba a tener que ver con una mujer en una situación específica. Y entonces elegíamos la situación, y la situación era ella en su casa, en su departamento, esperando al marido que no llega, que por supuesto tiene un amante. Después el otro cuadro era ella cocinando una torta en el horno para los hijos, que no sé qué. Después la otra era ella, y siempre era ella en una situación doméstica, ella planchando y cansada porque no ha dormido nada, no sé. Entonces siempre era buscar una situación doméstica, cruzarla con la canción, y de ahí iba a salir la situación, y si es que necesitaba que hubiera otro texto, ahí va a salir según, digamos, lo que la misma situación ameritaba. Y había una escaleta, ¿te acordáis? Que eran como etapas de la mujer. La enamorada, la celosa, despechada, la desilusionada, y me acuerdo que terminaba con el ave fénix. El ave fénix. Ahí se liberaba, po. Entonces como que agrupábamos todas las canciones que nos parecían ave fénix y la dejábamos para el final. Y de hecho nuestra última gala se llamó Ave Fénix. Es como que ya nosotras estábamos en esa última etapa que alguna vez atrás dibujamos como, ¿cachai? Sí, como futuro. Lo que era el futuro ya era el presente. Sí. Alta como un pájaro libre. Sí, sí, sí. Hermoso, hermoso. Las etapas del enamoramiento o las etapas de alguna relación amorosa como etapas. Sí, yo me acuerdo que en ese papelógrafo, ¿te acordás, Manuela, que pegábamos, que la gente pero gente que se llama en esa sala? Igual nosotros hicimos también una segunda obra que se llamó Las tres hermanastras. Y que ahí era otro rollo, como que ahí nos fuimos más como al rollo artístico político un poco. Sí, porque ahí cruzamos la obra de las tres hermanas de Chekhov con la historia de las Lágrimas, celos y dudas, suponiendo fantaseando sobre si ellas hubiesen sido exiliadas a Rusia y en el fondo las hubiesen sometido a un adiestramiento a través del teatro para volver como más comunistas. Era una bola. Ya, pero no digas comunista, viste que ahí nos ponemos como en una... Si nunca fue... No, porque en el fondo, Lágrimas, celos y duda siempre han sido un poco facha en el sentido como en su estructura original, porque ya entendimos que está todo cruzado y que son todo, pero en su estructura original ellas creen en el Papa, en la Virgen, en las buenas costumbres y en los buenos modales. Están bien presentadas, en tener dignidad en el look. Es que sabéis que pensamos en el rollo, ponte tú, para toda la época de la dictadura, como todo ese rollo de la gente del espectáculo, ¿cachai? Que tenían como reuniones privadas, cantantes y vedettes con el innombrable, ¿cachai? Y con todo con personas del área de la política.
Entonces, en la en el fondo, sociedad. como... ¿Perdón? Claro, como que yo también lo veía desde ese punto, como en lo La impuesto Gloria también que le Menezes, daba la cultura, porque todas las vecinas eran así, y lo único que tenían para comunicarse era la tele y escuchar la misma radio con quizás adorar a la Cecilia Boloco, así. Y sí, po. es algo que está impuesto igual, pues, como muestra lo que también se consumía y como la religión neoliberalista que se daba. Claro que Y sí. sabes Consume que esto, el Papa, a ser purificada, el pecado, qué sé yo, igual se ve eso reflejado. El y oro, sabéis que el oro. lo más hermoso de todo es que a nosotros nos ha tocado bueno, hemos tenido una cantidad de experiencias demasiado chistosas, y por ejemplo, como me acordé ahora, en relación a esto mismo, que una vez tuvimos una tocata en un restaurante, que era como si el divertimento, ¿cómo se llama este que está ahí al borde del Cerro San Cristóbal? Divertimento era para la Cámara Chilena de Comercio. Sí, entonces No, de la estábamos de la construcción. Y nuestro vestuario, como era invierno, nuestro vestuario eran unos abrigos de piel, así como bien, bien abrigados, y habíamos dicho que en un momento no íbamos a sacar los abrigos porque siempre nos da calor, entonces que en ese momento nos sacábamos los abrigos y cantamos. Y había un montón de señores muy adultos con sus señoras comiendo y nosotros cantando así como con el micrófono, bueno, era un trabajo. Y de repente venía el momento y nos sacamos los abrigos y los señores aplaudían. Y empezaron a aplaudir y era muy chistoso porque nos sentimos como la realmente Mariquita Nieto. sí, era como reproducir un estelar y en el fondo darse cuenta que las personas, digamos, de esa generación operan así y funcionan así y en el fondo la ficción y realidad está ahí, todavía está muy cruzada. Qué heavy, sí. Sí. Sí, pues y esa dramaturgia del segundo de las tres hermanastras es interesante porque yo creo que fijamos como el punto de inicio en un evento chileno que es el intento de asesinato de Pinochet en el 87, el 7 de septiembre, que muy lamentablemente fracasó. Y nosotras intentamos que fue exitoso, que lo matan. Sí. Entonces nosotros, aunque no somos de ningún país, partimos de ese evento. Han matado a nuestro gran jefe del país, el gran presidente, ¿cachai? Como que hubieran logrado matar. Y ese fue nuestro punto para decir, chuti, ¿qué hacen los artistas fachos si en el 87 hubieran matado realmente a Pinocho? Lo imaginamos que hubiese sido al revés. Claro. Entonces imaginamos todo al revés, todo al revés. Súper. Bueno, queda poquito tiempo. Hay una pregunta que salió de Instagram, que bueno, tiene que ver un poco con el público, no sé si quieren aportar un poquito más a los diferentes tipos de público, las generaciones, las zonas geográficas, como es una pregunta que surge de Instagram. Es que los públicos son muy diversos, un encuentro muy... que a nosotros nos pasó algo muy bonito, que es que hemos ido fidelizando una audiencia, y que a la larga ese es como nuestro gran capital. Que es ir encontrando públicos y que esos públicos nos quieran seguir. Y eso está basado también en el impulso de, por ejemplo, de no repetir los looks o de cada tocata, tiene que ser una nueva historia, un nuevo vestuario, una nueva todo. Entonces también hay algo de que el que nos sigue sabe que a la próxima se puede perder de algo si no va. ¿Me entendí? Hay algo como que nosotros nos repetimos el número varias veces. Al revés, nunca lo repetimos. Siempre lo estamos cambiando y tratando de profundizar para hacia un lado y al otro. Entonces yo creo que eso tiene que ver como con el público que hemos ido captando. Y también creo que hay algo que yo le decía hoy día a la Negra, que siento que como nosotros justamente como somos actrices que actuamos de cantante, sin ser cantante realmente, hay algo de un impulso travestil que fue ineludible en nosotras y que por lo mismo se contacta súper bien también con el mundo travestil más político y social y performático, que es el más de género, el que juega el hombre-mujer. Entonces, obviamente esos caminos se nos abrió súper rápido. Nosotros tuvimos inmediato contacto, inmediato feeling, por así decirlo, con el mundo drag, con el mundo más transformista y más travestil, inmediatamente. Y yo creo que es a propósito de nuestra propia travestismo. Sí, también con el público más también homosexual, ¿cachai? Porque también ya venían de vuelta al lado de construcción sí, pues yo estaba de vuelta.
¿cachai? De la heteronorma, entonces como que se reían mucho y ahí enganchamos mucho en la ironía, en la risa. Y también pasó algo súper cuático, porque yo siento que el público empezó a actuar de público, ¿cachai? Claro, sí. Así Sí, como po. nosotros actuábamos de cantante, el público actuaba de público, Toda la razón. actuaba de fanaticada, actuaba de fans. Lleva el letrero pues, como si fuéramos una... Sí, en ese sentido, como que Sí, esa po. fantasía que nosotros instalábamos de ser cantantes, qué sé yo, que existíamos en algún lugar del mundo muy famosa, todos nos convencimos de eso y todo se transformaba en una gran farsa, una especie de lugar catártico y el alter ego también apareció harto como término, ahí, como un poco que de hecho nosotros lo utilizamos para nuestra última gala, nosotros tuvimos nuestros alter ego, ¿cachai? Como me refiero como el reflejo en el reflejo en el reflejo, como Sí. la proyección en la proyección en la proyección, así como nosotros estábamos interpretando una proyección nuestra, la gente también se proyectaba a través de nosotros y a través de ello existía la proyección de una sociedad, ¿cachai? Era como el reflejo del reflejo del reflejo. Claro. Bacán. Vamos a tomar 2 preguntas porque hay algunas reflexiones que ya se han ido dando. Está Pancho Carvajal. Si puedes activar tu micrófono y hacer tu pregunta. Hola. 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 Oye, me parece súper entretenido e interesante lo que han hablado sobre la obra. Me llama mucho la atención eso que dicen de recuperar territorio a través del canto, o lo que acaba de decir, por ejemplo, que fue catártico. En tanto, acuden a repertorios vocales antiguos o de otra época, ¿cierto? Entonces, traen influencias que estaban vinculándose con la voz en ese momento, así se concebía lo vocal o así se imaginaba o esas expectativas vocales habían en ese momento, los traen al presente y le dan un lugar, ¿cierto? Es un poco para sublimar esa pulsión que había, como ustedes decían, sin criticarla tanto, dejarla ahí, ok, eso había, eso estaba, revisémosla. Y me parece interesante igual como, claro, hay una especie de recuperación de archivo o repertorio vocal desde el trabajo de la memoria, pero como eso también ahora vuelve a actualizarse, ¿sí? Como en algún tiempo esos repertorios vocales, claro, eran muy dramáticos, eran muy intensos a nivel de sonido, luego ahora, hace un tiempo ya, los cantantes también, un poco evadieron esa hiperemocionalidad, ¿sí? Como que ya lo cool era no emocionarse mucho, voces un poco más, no a los extremos. Luego vuelve ahora, ¿no es cierto?, Mon Laferte a darle ahí a la emoción, vuelve lo que está un poco como... ¿Copió o no copió? Bueno, igual me trae a colación Ártica y las magnéticas también. Sí, Que claro. vuelven con eso. Entonces, con todo ese panorama como histórico que hacen ustedes en su trabajo, me interesaría saber cuáles repertorios vocales o qué características vocales ustedes vaticinan o imaginan que debiesen ser las que debiesen teñir el futuro. Como, bien, en un momento esto fue por nuestras mamás. Hoy en día está haciendo esto, el Vox Populi, qué sé yo. ¿Qué creen ustedes que sería importante que se pensara a futuro y que se mantuviera dentro de la vocalidad? Sí, Oye, qué interesante. interesante tu pregunta, como que la voy a anotar para pensar, para llevármela Sí, es en el súper bolsillo y interesante. pensarla. Sí, cierto. Súper. No sé, yo nombraría como la honestidad como punto de partida, digamos, como interpretación o manera de acercarse a comunicar un mensaje mediante la canción. Como yo veo que hay algo que dan ganas de que caiga, que sean tantos como filtros que tiene que tener sobre todo una mujer para presentarse en el mundo del espectáculo, por así decirlo, que es un filtro de toda clase, po. Desde, bueno, su apariencia física hasta su actividad en redes sociales, como me entendí, como más importante que su propia canción, o todas esas formas que se están instalando, pero yo creo que la honestidad finalmente. Sí, yo estoy de acuerdo con la Mari, como que
yo creo que tiene que ver justamente con el encuentro de la identidad, como la identidad con el sí mismo, con encontrar ese lugar donde ya no hay una construcción, no hay tampoco un prejuicio del sí mismo, ni tampoco un miedo, pero tiene que ver también con el abandono del temor, porque yo creo que el temor ha sido algo que ha estado a lo largo de la historia siempre presente, aunque uno no lo sienta, así como, digamos, indirectamente, pero el temor es el que hace que tú construyas una imagen o que construyas una voz también, o que construyas algo que no necesariamente está en la misma vibración que tú, que uno, que una. Entonces yo creo que va por ahí esa idea de una voz futura, que es una voz libre, una voz única y particular sin temor, sin... Sí, a mí me pasa algo con lo futura. Siento que el futuro es el presente. Sí, obvio. Me pasa algo como muy, que creo que la bola es cíclica, no sé. Creo que el tiempo es una espiral y creo que la bola es cíclica. Por lo tanto, siento que el futuro tiene que ver con volver al origen. Como un poco lo que dice la Mari. La Manuela Mari? ¿Qué es volver al origen? ¿Qué es descubrir tu autenticidad? O como decía Radrigán, que para ser original hay que ser auténtico, ¿no? Yo creo que uno tiene que ver con volver al origen. El origen tú, en términos vocales, digo, lo puedes ir descubriendo en las palabras, esas palabras que ocupa tu familia históricamente, tu raza, tu manada, tu lugar, ¿cachai? Que ocupó tu abuelo, tu abuela, qué sé yo. O también las sonoridades, las músicas que tú escuchaste o a las cuales tú sientes que perteneces, ¿cachai? Como yo creo que la vocalidad va a ser siempre idónea, si es que podríamos, aunque no creo que tenga esa categorización, ¿verdad? Sino que debiese responder a lo que necesitas, a lo que necesitas decir, a la necesidad, a lo que necesitas comunicar, ordenar, repetir. Repetir. Como cíclico, origen. Ahora, hoy día justo con la Mariola decía que loco, porque nosotros estuvimos en la balada, a nosotros nos costó, a mí me costaba caleta, pero yo tengo un registro que es como bien de garganta apretada, como algo que es entre herencia de canto evangélico y también medio como que me gusta mucho el cantejondo, entonces también como que de repente hay que buscar el estilo, porque un estilo de música te va a llevar a un lugar de colocación, un lugar de resonancia en el cual tú te vas a sentir cómodo o pleno. Y en lo mejor de los casos, libre. Sí. Hermoso. Creo que con estas palabras quedamos así. Oye, con estas palabras y con este vino. Oye, hay una última pregunta que tiene que ver un poco, y quizás con esto ya vamos cerrando, también para no usar el tiempo de nuestros invitados, que tiene que ver con alternativas a fondos de postulación, ¿cierto? Y ahí también pensando un poco el contexto, ¿no? Creo, como de qué maneras piensan ustedes que podemos como pensar nuevos modos o nuevas alternativas para que las producciones artísticas tengan lugar y no estar necesariamente dependiendo del fondo concursable del Estado. No sé si ustedes en este contexto le han dado un poco vuelta a eso. Sí, le doy vuelta. Ya, bacán, porque la pregunta tiene que ver un poco con estas como maneras alternativas de generar como producción artística, como no sé si... Sí, creo que mira, yo lo que he pensado a propósito de esto de los fondos de emergencia, que he tenido que asistir a harta gente que está haciéndolo, he pensado la enfermedad del fondar, porque me parece prácticamente un cáncer, o sea, me refiero a cómo estandarizó la producción artística, es muy aburrida, es muerta, no tiene proyección, entonces como que el gasterío tampoco tiene tanto sentido, digamos, ¿cachai?
Hay algo que me pasa con que el foco está puesto en que nosotros tenemos que producir, generar contenidos, porque por supuesto así es el sistema, el que genera contenidos tiene espacio de existencia, y creo que nosotros deberíamos ubicarnos un poco al revés en la medida de que seamos lo suficientemente sensibles como artistas para entender de qué va un proyecto. Y el proyecto creo que tendría que ser pensado desde el público y no desde nosotros solamente. ¿A qué me refiero con esto? Pienso que el público, las personas, nosotros los ciudadanos hemos sido violados en un cierto derecho, que es el derecho a la cultura y el derecho y acceso a las artes como desarrollo social y humano. Y en ese sentido nosotros desviamos la atención hacia que nosotros tenemos que vivir de esto, si esto es súper importante, yo sé que parece superficial, pero esto es súper valioso, mis personajes, yo sé que está eso, pero el tema no es ese, el tema es que hay gente, millones de personas que no tienen acceso a eso. Y eso significa no tener acceso a un derecho humano. La cultura es un derecho humano. Y en ese sentido, nosotros solamente estamos velando por aquellos que se ven afectados, que son los trabajadores de la cultura, y no velando por la violación sistemática de un derecho que nos sucede a todas y a todos. Entonces, en ese sentido, la producción artística se equivoca, ¿cachai? Está enfocada hacia producir la Santiago 1000, producir la Fondar, está muy mal enfocada hacia quienes nos estamos dirigiendo, ¿cachai? Y en ese sentido es sorda, ¿cachai? Yo creo que sí, que de los últimos 15 años había una fondarización de la producción artística, lo que ha eliminado de alguna manera gran parte de la producción artística, ¿cachai? Y se han producido muchas obras, muchos contenidos, pero producción artística es muy poca, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, yo creo que habría que revisar un poco y poner la mirada al otro lado y sentirse esa persona que no está teniendo acceso. Y cómo yo quiero, cómo se me facilita a mí ese acceso. Y con respecto a los productos mismos, viste que uno se le ocurre una idea, dice, oye, pero qué buena mi idea, ¿cómo no me voy a conseguir una platita para hacerla si es súper chora? Fácil, Claro, correr más riesgos también, como profesionalizarse de una manera que no dependa de gente que está organizada tan poco profesionalmente. No puede ser que uno espere que un proyecto está profesional porque está aprobado por Fondar, con mucho respeto lo digo, pero muchos funcionarios Fondar es muy poco profesional. ¿Cachai? No es un gestor cultural, no está atento a lo que está pasando en la cultura, está atento a cuidar su pega y tener derecho a licencia médica, cosa que nosotros no tenemos derecho. ¿Cachai? Entonces hay que saber profesionalizarse de verdad, ¿cachai? En ese sentido, en ese lugar como creativo y a esto como mensaje, digamos, al mundo más gestor, ¿cachai? Eso es lo que yo he sentido que falta. Y eso tiene un castillito, que es que te salís un poquito del margen de lo que sale más en Instagram, ¿cachai? Pero eso te va a dar muchos accesos a muchos otros lugares que son bastante más ricos a mi modo de ver, yo creo. Mucho más enriquecedores para muchas más personas, ¿cachai? Eso me pasa a mí con el tema como de los fondos. Entonces creo que a veces los proyectos se deben gestar de otra manera y buscarle por aquí, por allá, por aquí, por allá. Entiendo la miseria, porque yo toda mi vida he hecho eso y es muy miserable. Pero más miserable me parece juntar boletas para gente que te dice, no me gusta esa boleta, no se ve el número. No puedo trabajar más para eso, ¿me entiendes? No puedo dedicar más horas de mi vida, de 45 años, para explicarle a un weón que esa boleta es verdadera, ¿cachai? No puedes, eso no debe ocurrir más, ¿cachai? Y tampoco castigar a los productores diciéndole, esa pega es tuya, tú tenés que leer. Tampoco es así, ¿cachai? Porque también el productor justamente es un weón que está con demasiadas áreas creativas abiertas que tiene para poder ejecutar. Entonces no puede también cernirse o concentrarse en mandar unos mail y hacer los Excel, ¿cachai? Hay algo ahí que por modo educativo de tantos años que lleva el Fondar ha enfermado mucho la manera de producir y por supuesto desconectado completamente a la necesidad y a las audiencias, completamente desconectado. Sí, yo siento que eso que dice la Mari, que estoy completamente de acuerdo y me encanta cómo lo dice,
Pienso que justamente este sistema que ha hecho que como que nos volvamos individualistas con nuestras creaciones y también nos volvamos muy recelosos y egoístas, porque en el fondo cuesta tanto y no hay nada peor que un concurso para poder ser creativo, entonces, porque es como competir con el compañero al lado. Y en el fondo yo siento que lo que dice la Mari, que hay un castillito al lado, que justamente el castillito al lado es el quiebre de esa estructura y poder entender el espacio creativo como una colaboración, donde todos podemos colaborarnos y todos podemos también retroalimentarnos, y yo puedo mirar la creación de al lado y puedo dialogar con esa creación y no tengo que sentirme atacada o violentada o que voy a perder algo por dialogar con ese o esa creadora o creador. Porque en el fondo, en el diálogo, uno va creciendo y uno va construyendo el arte y la cultura. Y es así. Y lo que dice la Mari, de que en el fondo no hemos mirado, no nos hemos puesto en el lugar del público, justamente tiene que ver con eso, con que hemos estado como mal domesticados en una estructura donde tienes que velar por tu propio interés, que finalmente es el sistema en el que estamos, neoliberal, en el que estamos metidos en todo sentido. Y es terrible que, bueno, recae por supuesto en el arte y en la cultura, y finalmente los que salen más dañados ni siquiera somos nosotros, somos las personas que no tienen acceso a la cultura. Sí, Sí, y bueno, no sé cómo se hace el tema de los fondos concursables, me parece que es un tema, no, a mí creo que te puedo decir, no sé cómo se hace, puedo decir cómo lo hemos hecho, con las lágrimas, ya dijimos lo que fue el infierno que fue postular 3 veces a la volada y como tratar de justificarnos y que nos quieran, no, por favor, y después fue pura autogestión. A ver, lo que pasa es que en verdad, o sea, de verdad, el dinero, como el fondo económico, la plata nunca ha estado del lado del teatro, eso hay que entenderlo, y eso ha sido así. Podemos seguir luchando, vamos a seguir luchando, y eso lo tenemos claro, pero creo que hay que asumirlo. Y nosotros lo asumimos en base a la autogestión y en base a la colaboración, como dice la Manu. Ha sido un proyecto que lleva 2 años de vida y que se va modificando también, obviamente, según el acontecer de los tiempos y de nuestras propias vidas. Sin embargo, siempre ha sido a lo amigo Producciones. Y creo que también esa independencia y esa plusvalía que solito fue ganando el proyecto empezó a abrir otros campos, ¿cachai? Claro. Empezó a abrir otros lugares de gestión, que tenía que ver más con el trueque, más que con el recibo de plata, más de que como la moneda o el billete como el elemento de intercambio, ¿cachai? No era la moneda, eran otros conocimientos, si era la experiencia y la experiencia artística. Y probablemente esa experiencia te va a ir dando sabiduría o para saber hacia dónde, cómo luego moldear tus proyectos, pero creo que ahora es el trueque, el intercambio, la colaboración. El encuentro. Como siempre lo ha sido un poco así. Sí, lo que pasa es que la otra volada no existe, chiquillo. Claro, es una ficción. La otra volada, no existe la subvención del Estado y ganarse la plata, eso no existe, o sea, hay que partir de esa base, que esa volada hay que invisibilizarla, ¿cachai? No hay que seguirle prestando ropa, yo soy de esa idea, perdón. Sí. ¿Cachai? Ahora, loco, ganémonos todos los fondos concursables y no le rindamos ni una weá a nadie, loco. ¿Quién se va a andar mostrándole una boleta a quién? Chao. Eso hay que derribarlo. Yo empezaría a armar campaña para derribarlo, más que seguir cabeceándonos cómo lo hacemos. Claro. Sí, bueno, yo creo que dentro de todo lo que ustedes dicen hay una palabra que se repite mucho que tiene que ver con la colaboración, y es un poco también lo que está ocurriendo de alguna manera en distintos ámbitos ahora. Entonces creo que es como un momento también como para darle vuelta a eso, como cómo vamos a seguir como haciendo esto que hacemos, ¿cachai? Bueno, no queremos no sé si hay algo más que quieran verbalizar, declarar. Yo quisiera agradecer a la gente que nos ha ayudado siempre, nunca dejar de nombrar a nuestra bandita, Carlito Molina, Carlito Lu, Marcelo Concha, de nuevo Marcelo Martínez, la gente Mauro Olmedo, Cristian Vidar, la Carla Casali, Giovanni Artista, que ya no existe, pero que existe, no es que no exista, existe, pero que ya no existe. Rodrigo Leal, Julito Escobar, que nos hace las luces más máximas del mundo. Eduardo Froden.
Eduardo Froden, Nunca Maca nos- Humada, Puta, tanta gente Carolina más. Pinto, Horacio Pérez, eso. Toda la gente, Eso. el mismo Pancho Y Medina, tantos tanta gente otros. que le ha colaborado con Más él. vale tener amigos que tener plata, chiquillos. Sí. Eso es cierto. Bueno, nada, agradecerle, estamos demasiado felices, creo que aquí hablo por todas, pero obviamente cada una puede decir lo que quiera decir, pero yo voy a decir que estamos muy felices de haberlas tenido acá, por haberse dado el tiempo de conversar. Creo que llegamos a lugares muy interesantes con respecto a la voz, con respecto al cuerpo, al lugar del cuerpo y la voz en la interpretación, en la creación, y bueno, qué más El bacán juego. que hablarlo, a la voz del pueblo. No sé, No, al juego, dije. al juego, sí, al juego dentro del aprendizaje y la formación, que es tan bacán también, y qué mejor que Sí, hablarlo con actrices tremendas, creadoras, teatristas como ustedes. No sé, dejo No, la muchas palabra a mis gracias. compañeras, por si quieren también decir algo. No, y sus referentes que son maravillosos. Yo las veía hoy día en la mañana, yo que soy una niña criada con la radio Pudahuel, imagina. Entonces, toda la mañana, Pablito Aguilera, fueron las voces de las mujeres separadas. Yo tuve que detener a mi madre para que no llamara a Pablito Aguilera. Entonces, uno sabe lo que ese psicólogo hizo en esta sociedad en los 90. Entonces, nada, muchas sí, gracias. es muy lindo eso que pasa con la gente. Una vez fuimos a Quilicu, no sé, Melipilla. Melipilla a cantar y una señora se nos acercó y decía, yo tengo todos sus discos. Entonces ella tenía, pero eso, po. Era bonito porque ella era como que tenía ese imaginario que todos tenemos aquí flotando. Sí. Esos Yo quería referentes. Thalía, así que yo mi sueño frustrado es ser Thalía. Hermoso. tenemos Nosotros te podemos escarmenar la chasquilla. Sí. Bueno, muchas Gracias. gracias. Sí. Gracias a ustedes, chiquillas. Ha sido súper... Gracias. estos espacios de comunicación y de diálogo son lo mejor que ha pasado en la cuarentena. La dura. Sí, La muy dura. inspirador, Bueno, también chiquilla. encontrarse y no escuchar, no saber que existimos como entre nosotros, como seres humanos que pensamos y que comulgamos en cosas y que sentimos parecido y que de alguna forma estamos quizás remando para el mismo lado en medio de tanta Mierda. Etcétera. A la gente también que estuvo, a la gente que está conectada, gracias. El tercer miércoles se agradece la presencia, a hablar, a las cámaras abiertas, a cantar. Entonces ahora, muchas gracias. Por la gente que está. Ahora nos vamos todos a cantar. eso. Y no se olviden, próximo miércoles, otro conversatorio, ya vamos a confirmar a nuestras invitadas o invitadas, así que les esperamos también el próximo miércoles para que puedan, hay caras que ya son de la casa, así que les esperamos el próximo miércoles. Buenísimo. Activemos los micrófonos para despedirnos. Sí, arriba los micrófonos. Para que la dignidad se haga costumbre. ¡Vamos! Grande, chiquillas. Lo máximo. Gracias. Buenas noches. Gracias, resistir. Nos quedamos un ratito. Y seguimos acá.